Hola, muy buen día. Bueno, vamos a dar inicio a este mini curso llamado Gestión del Riesgo Ambiental. Mi nombre es Paula Andrea Páez, soy profesional en química, especialista en gerencia de sistemas de gestión de calidad. En este curso de gestión del riesgo ambiental, yo lo he elaborado teniendo en cuenta como el marco de referencia la norma ISO 31000 en la versión 2018, en donde se menciona, donde tiene mejor una guía para el del proceso general de la gestión del riesgo. Pero como hablamos además del riesgo ambiental, tengamos en cuenta que aquí también se ha considerado la norma ISO 14001, el sistema de gestión ambiental, en donde donde vamos a mirar durante este curso cómo se realiza o cómo se puede elaborar una guía de gestión de riesgo ambiental, considerando justamente los requisitos específicos de la norma ISO 14001, en donde se tiene en cuenta, por ejemplo, los impactos ambientales, los aspectos ambientales, emergencias, peligros, etcétera. ¿Cuál es el contenido de este mini curso? Vamos a mirar algunos antecedentes en relación a la gestión del riesgo. ¿A qué hace referencia la gestión del riesgo ambiental? ¿Cuáles son los beneficios de realizar una gestión de riesgo ambiental en las organizaciones? Posteriormente miraremos también a qué se refiere el sistema de gestión de riesgos en riesgo ambiental y el proceso de la gestión del riesgo ambiental, ya mirando de una manera más amplia en qué consiste este proceso como tal. Bueno, comenzando con los antecedentes, entonces tengamos en cuenta aquí algunas definiciones. Estas definiciones son tomadas de la norma ISO 31001 en la versión 2018. Entonces, ¿qué es riesgo de acuerdo con la norma ISO 31001? ISO 31000. El riesgo en esta norma la menciona o lo define como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿A qué hace referencia esta definición, efecto de la incertidumbre? Cuando hablamos de incertidumbre es no saber con certeza qué es lo que podría ocurrir. Entonces aquí hablamos de una desviación. Esa desviación de logro de los objetivos puede ser una desviación positiva o una desviación negativa. Cuando es positiva, entonces se va a generar de pronto una oportunidad que puede ser aprovechada por la organización y puede generar un beneficio para la organización. Pero cuando esa desviación para el logro de los objetivos es negativa, en este caso entonces se tendría en cuenta que podría generar ya un impacto negativo en la organización. A eso entonces hace referencia el riesgo, efecto de incertidumbre sobre el logro de los objetivos. De igual manera, ese evento que puede generar ese riesgo no solamente puede ser positivo o negativo, en algunos casos también puede darse ambas situaciones. En la segunda definición, gestión del riesgo, esto hace referencia a actividades que son coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Entonces aquí ya estamos hablando de unas actividades que deben estar relacionadas con los procesos de la organización. ¿Y para qué se las utiliza? Para controlar o para tratar esas situaciones o eventos que se han detectado que podrían generar un riesgo. El riesgo se puede originar en un evento, una acción, o también se puede originar en la falta de acción, es decir, en la falta de acción cuando la organización no implementa unos controles, el hecho de que no implemente o de que no tome acción también podría originar un riesgo. De igual manera, pueden generarse situaciones en donde los controles o de las acciones que la organización puede implementar puede ser que eviten o que gestionen o que controlen un riesgo, pero esas mismas acciones podrían también generar otros riesgos en otros procesos. Entonces hay que también evaluar qué acciones son las más adecuadas que se deben implementar en un proceso de gestión de riesgos. Las consecuencias, como dijimos, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Pueden ir desde una situación que sea muy benéfica para la organización o puede generar una situación que sea catastrófica.
Ahora, el riesgo para el ambiente se puede presentar en forma de lo que se conocería como una perturbación. Una perturbación que sería causada por la actividad o, como lo dije también, por la inactividad humana que lleva a la degradación o a la pérdida de la sostenibilidad. La gestión del riesgo comprende entonces la cultura, comprende también procesos y comprende estructuras que se van a orientar hacia el aprovechamiento tanto de las oportunidades potenciales al mismo tiempo como se deben manejar también los efectos adversos que se pudieran generar en la organización. La gestión del riesgo aquí es algo muy importante. Muchas veces la gestión del riesgo se delega solamente a la alta dirección, a la dirección del laboratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la gestión de riesgo nos concierne a todos. Nunca va a ser una responsabilidad que sea solamente exclusiva de la alta dirección o de los gerentes o tampoco del consultor de riesgos de la organización. Aquí estamos hablando entonces de una toma de conciencia, ya que la gestión del riesgo comprende o exige mejor tanto el compromiso como la energía de todos, desde la alta dirección hasta el equipo de colaboradores de la organización, quienes pueden ser los primeros incluso en que se den cuenta de que puede ocurrir un incidente, en que podría haber un peligro potencial o que también se pudiera presentar una oportunidad de mejora en la organización en las actividades que realice. De igual manera, también hay que considerar que la información de entrada también puede provenir de las partes interesadas. Entonces, ¿cuáles son las partes interesadas? Ya no son solamente quienes están dentro de la organización, sino también pueden ser personas u organizaciones que están fuera de la organización. Aquí estamos mirando en esta figura. Esta figura es tomada de la norma ISO 31000, un proceso general de la gestión de riesgos. Aquí nos damos cuenta que el proceso de gestión de riesgo es iterativo. Se debe constantemente repetir con frecuencia para que aquí podríamos incluso implementar el ciclo de Deming, PHVA, donde las actividades se deben planificar, posteriormente se ejecutan o se realizan, luego se deben verificar y finalmente, con base en esa información, tomar nuevas acciones para que esa gestión del riesgo vaya hacia la mejora continua en la organización. Este proceso se puede repetir muchas veces, incluso con criterios que sean adicionales o con unos criterios que al darnos cuenta, como lo dije, en el momento del actuar, los podríamos mejorar para hacer la valoración del riesgo que conduce pues, a un proceso de mejora continua. ¿Qué actividades comprende la gestión de riesgos? Entonces aquí miramos en primera instancia, tenemos el alcance, en donde vamos a identificar también el contexto y los criterios. Dentro de este alcance podríamos identificar unos objetivos, que son los objetivos de ese sistema de gestión del riesgo. En el contexto, como veremos más adelante, vamos a contemplar el contexto no solamente externo de la organización, sino también el contexto interno. En cuanto a los criterios, es importante que esos criterios sean fijados desde el inicio y que sean alineados con los objetivos y que estén alineados con todo el proceso de gestión de riesgos. Aquí podríamos contemplar, por ejemplo, los criterios relacionados para la evaluación del riesgo. ¿Qué criterios vamos a considerar para la identificación? ¿Qué criterios se consideran para el análisis? ¿Qué criterios se consideran para la valoración del riesgo? De igual manera también, a partir de ello, decidir cuáles criterios, cuáles riesgos se van a tratar. Y para ello también determinar unos criterios para tratamiento de riesgos. Esas actividades se van realizando de manera, se puede decir, una vez identificado el alcance, entonces procedemos con la evaluación de riesgo y finalmente con el tratamiento del riesgo, por etapas. Pero hay actividades que son transversales en todo el proceso de gestión del riesgo. ¿Cuáles son esas actividades transversales? Como lo miramos aquí, la comunicación y consulta. ¿Por qué la comunicación y consulta es transversal? Es transversal porque debe haber una comunicación y una consulta que sea en doble vía, no solamente con la intención de informar, sino también de obtener información acerca de cómo está funcionando ese sistema en la organización en cada una de las etapas, en el alcance, en la evaluación y en el tratamiento. De igual manera también el seguimiento y la revisión.
porque es importante que hayan esas dos actividades y que también sean transversales. Cuando hablamos de seguimiento, entonces, en el seguimiento de la revisión se le hace, como lo indican, esta etapa, revisar si esos controles que se han implementado han sido adecuados para poder tratar los riesgos. Revisar si esos criterios que se han identificado al inicio del proceso sí permiten realmente una adecuada identificación, análisis y valoración del riesgo. Y además es importante que esa información que se obtenga sea revisada para que a partir de ello podamos obtener unos resultados. Y el registro e informe. El registro e informe también es una actividad transversal. Este proceso de gestión del riesgo es necesario de que sea documentado. Se debe registrar y además se debe informar. Deben contemplarse que haya una información documentada que se mantenga e información documentada que se conserve durante todo el proceso del sistema de gestión de riesgos.